En Venezuela hay una grave crisis por la falta de comida y de artículos de primera necesidad. Las largas filas son la constante y ahora hay una nueva prohibición. El gobierno de Nicolás Maduro ha prohibido tomar fotos de las estanterías. Hay locura total en Perú después de que anoche su selección de fútbol ganara por 2-0 a Nueva Zelanda, logrando un boleto para el Mundial de Rusia. Bienvenidos a este espacio educativo. El día de hoy se definirán los conceptos de la teoría de agenda sensing y agenda framing. Asimismo, mencionaremos la relevancia que tiene cada uno frente a los medios de comunicación. Vivimos en una sociedad mediatizada por los medios de comunicación de masas, específicamente desde que se dieron a conocer los primeros medios comunicativos tecnológicos, como la radio y la televisión. Esto se debe a que estos medios son la principal fuente de información de cada persona, por ejemplo, los acontecimientos que se dan en el mundo. Los fenómenos de mediación hacen relevante la información que es presentada mediante estos, quienes a su vez generan procesos para influir sobre los temas que son prioritarios para los ciudadanos. Para estos procesos, en los últimos años se han establecido el uso de la agenda sensing y de la teoría framing. La primera de ellas es una agenda mediática, la cual es un factor clave en la configuración de la opinión pública. La hipótesis de la agenda sensing señala que a consecuencia de los medios de información, la audiencia es consciente o ignora ciertos escenarios específicos. Walter Lippmann, el padre de la agenda ajustada u organizada, indica que la opinión pública son las imágenes que nos hacemos en la cabeza. En el año 72, según el periodista Maxwell Backhouse y el escritor Donald Shaw, también se puede referir como la influencia que los contenidos de los medios pueden ejercer sobre las preocupaciones de los receptores. Sin embargo, esta teoría no sostiene que los medios persuadan, sino solo presentan una lista de todo aquello que se debe tener de una opinión o lo que debe ser discutido. Es decir, el entorno es propuesto por los medios de comunicación y estos modifican la comprensión que tiene la gente sobre la realidad social. Por otro lado, algunos medios de comunicación tienen mayor efecto cognitivo que otros. Por ejemplo, las noticias televisivas son breves, heterogéneas, muy fragmentadas, es decir, incompletas y priorizan el espectáculo a comparación de la información impresa, la cual proporciona una indicación fuerte, constante y visible de relevancia. Existen diferentes aspectos que influyen en la constitución de la agenda sensing. Por ejemplo, la propia psicología del periodista, las rutinas periodísticas, las pautas organizacionales de los medios, las fuentes externas y la ideología social predominante. Además, los medios de élite también influyen de alguna manera. Asimismo, demostrado por diversos estudios, los efectos de esta agenda sensing se puede aplicar en los cibermedios, es decir, a los nuevos medios surgidos en Internet. Se puede decir que estos medios comunicativos tienen su propia agenda mediática, la cual estructura ciertos factores como las fuentes de información, la relevancia de los temas en la portada, entre otros. Por otro lado, la teoría del framing o encuadre en los procesos comunicativos tiene un origen marcado. Es un texto comunicativo que puede ser informativo o persuasivo. En el año 78, según la psicóloga Gage Chusman, describe que la noticia puede llegar a ser delimitada y esto no ocurre porque ésta tenga esa naturaleza, sino que las personas escogen las noticias y desean difundirlas, tienen tan solo un fragmento específico. Entonces se puede decir que el framing es un proceso que escoge algunos aspectos de la realidad decididos por el individuo. La teoría del framing se origina en el desarrollo de la sociología interpretativa, aquella que concentra su atención en la definición de la situación, es decir, el individuo se hace una idea de la situación que tiene ante él, con ayuda de sus conocimientos interpretando una realidad. Para concretar la información de estas dos teorías y su importancia frente a los medios, la periodista Liliana Carrasco complementará nuestra información en la siguiente entrevista. Hola, mi nombre es Liliana Carrasco Pérrigo, yo soy periodista, tengo más de 30 años ejerciendo el periodismo, he sido directora de noticias en ATV, en Latina, en Canal 7, en RPP Televisión y empecé como reportera de radio y de televisión en América hace muchos años. ¿Existe realmente la objetividad en el periodismo?
La objetividad no existe, porque la objetividad siempre está plagada de la subjetividad de quien recoge la información. Entonces, sobre un mismo hecho hay diferentes miradas, hay diferentes formas de interpretarlo. Y entonces ahí entra la subjetividad de quien informa. Pero también hay otros factores que intervienen para determinar la objetividad y son los intereses del medio de comunicación. ¿En algún momento has observado algún enfrentamiento por la forma de abordar el enfoque de un tema? Eso pasa todos los días, lo vemos en el periodismo, desde el inicio del periodismo hasta nuestros días, lo vemos acá en nuestro país. Sobre un mismo hecho intervienen diferentes formas de abordarlos a través de los medios de comunicación. Entonces, el enfrentamiento se puede producir en más de una esfera, que puede ser el enfrentamiento político de los actores interesados, pero también hay un enfrentamiento escondido, podría decirse de alguna forma, en la manera en que los medios de comunicación informan ese mismo hecho. Entonces, tiene sobre un mismo hecho puntos distintos, encontrados, que se enfrentan, es lo que quiero interpretar. Y sí hay, permanentemente. ¿Has observado que se beneficie a alguna persona o algún conflicto social, cultural o político? En la época del montesinismo, en la época del fujimorismo, en los años 90 hasta inicios del 2000, básicamente, o sea, ahí ha sido de una manera mucho más palpable que se beneficie a alguna persona o algún conflicto cultural o política a través de los medios de comunicación, claro que sí, o sea, utilizaron los medios de comunicación, torcieron las líneas editoriales de los medios de comunicación para favorecerse políticamente, ¿no? Y que eso les traiga rédito. Sí se vivió de manera escandalosa en la época del gobierno de Fujimori, pero ahora lo vemos también, de alguna forma algunos medios de comunicación tienen algún tipo de interés que tuercen la realidad o la manera de que informan precisamente para beneficio de algún grupo de poder. Para usted, ¿qué importancia tiene la agenda setting en los medios de comunicación? La agenda setting es, digamos, la pieza elemental que tienen los medios de comunicación. Sin la agenda setting no podrían informar. La agenda setting se nutre de pronto de la misma información, porque tienes un abanico informativo, cientos de noticias que se producen a diario a nivel nacional, internacional, local, regional. Todos tenemos, o todos los medios tienen la misma materia prima, pero para armar su agenda setting influyen determinados factores, ¿no? El interés periodístico, la línea editorial del medio, el interés del medio de comunicación, porque no hay que olvidar que los medios de comunicación, por lo menos en el Perú, no los manejan los periodistas, lo manejan los empresarios. Entonces ellos tienen su propio interés como medio de comunicación o como empresario de favorecer algún tipo de información. Y eso entra a tallar en la agenda setting finalmente, ¿no? ¿Quién establece la agenda informativa? A ver, yo diría, y por mi experiencia, que la agenda informativa finalmente la establece una confrontación permanente, en un acuerdo permanente entre el interés periodístico, que está a través de la plana periodística del medio de comunicación, y el interés del medio de comunicación. El medio de comunicación, les decía, es una empresa acá en el Perú, y como empresa quiere tener ganancias. Entonces, esas situaciones terminan influyendo en la agenda setting, en la agenda periodística. Y igual los periodistas tienen una línea editorial, el medio de comunicación tiene una línea editorial, ¿no? Acá, por ejemplo, en el Perú, podríamos decir, hay medios de comunicación con tendencia fujimorista, que es más o menos quien lidera la oposición hoy en día, y los grupos que favorecen al gobierno. Pero yo diría que la agenda setting la establecen los intereses de la línea editorial y el interés del medio de comunicación. ¿Cree usted que los medios apoyan a la desinformación de otras noticias gracias a la agenda setting? ¿Podría nombrar algunos ejemplos? Yo no diría exactamente que apoyan a la desinformación, sino que de pronto influyen en la desinformación porque le dan peso más al interés del medio, al interés de generar. Yo te hablo de una experiencia personal. Cuando yo he trabajado en un medio de comunicación de televisión, el interés del medio como medio
tener auspiciadores de sus programas, y para tener auspiciadores tiene que tener rating, y para tener rating tiene que darle a la población lo que le gusta, que no siempre está por lo que la línea periodística determina como importante, ¿no? Importante para el país es informar ahora sobre todo el acontecimiento político actual, la situación actual, el confrontamiento que tenemos en el Congreso, la crisis en el Poder Judicial. Eso debería marcar mi pauta informativa y abrir mi noticiero con esas noticias. Pero sin embargo no vemos eso. Muchas veces en algunos noticieros que vemos al ladrón de la esquina, que le robaron el celular, que la cámara escondida que entraron a una tienda, que un accidente de tránsito. No digo que no tengan valor, pero digo, ¿eso realmente puede determinar el interés nacional? No. Pero para el medio de comunicación sí es importante, porque a la gente le gusta y le da rating a su canal.